La presentación está saliendo también en vivo en YouTube porque algunas personas nos pidieron de poder verla a pesar de que están a distancia. Así que en este momento también estamos saliendo en vivo por YouTube. Les presento, yo soy Pablo Chiesa, creo que todos me conocen aquí presentes, pero bueno, quizás alguien no me conoce, yo soy profe acá en el Colegio Don Bosco. Y Ana María, trabajamos juntos hace unos 17 años, habíamos dicho hoy, que bueno, es la autora principal del libro Aprendiendo con STEM, que tiene como subtítulo, que después iremos explicando en la presentación, El espíritu de Leonardo da Vinci en las aulas. No sé si te querés presentar, Ana, brevemente. Bueno, buenas tardes. Estamos presentando esta obra hoy, que es el producto de muchos años de experiencia, aún de los tiempos en los que haciendo STEM no sabíamos que se llamaba así, o que se iba a llamar así, porque ha sido un proceso muy interesante el que ha pasado con el paradigma de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, arte y humanidades integradas. Entonces será algo que lo vamos a comentar en breve. Yo ante todo lo que quiero es agradecer al Colegio Don Bosco todas sus gentilezas y desde ya el espacio para compartir con ustedes esta presentación, y para todos los colegas y organizaciones de Buenos Aires que están conectadas en este momento, y además todos nuestros coautores, a los cuales yo ya después voy a nombrar, que también están conectados en este momento. Sí, algo para destacar, esta obra es una obra colectiva. Ana María es nuestra como representante principal, autora principal, y después somos muchos los autores que participamos en la obra, cada uno desde su especialidad, intentando aportar la mirada propia y específica del área en la que trabajamos, pero todos a lo largo de los años hemos trabajado con Ana María en conjunto en todos los proyectos STEM que hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Y algo importante que decía recién Ana María, en esta obra no presentamos nada que nosotros no hayamos hecho en algún momento en nuestra carrera profesional. Todas las producciones que se encuentran en el libro fueron producciones que se aplicaron y que se hicieron en aulas, que se hicieron con estudiantes de distintos niveles, y creo que eso es algo que, no sé, que es muy característico de tu trabajo también, Ana María, ¿no? Del trabajo que hacemos siempre nosotros, ¿no? Que nunca proponemos algo que no hayamos puesto en práctica nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, creo que eso es como una presentación muy, muy rápida, ¿no? Claro, por eso hay una afirmación que se hace en el libro, y cuando se habla de la casuística, cuando se hablan de los casos y ejemplos, hablamos de lo dicho y lo hecho, porque eso me parece fundamental. Es la primera obra que no hago en soledad, o sea, esta es mi sexta obra, y todas las otras obras las hice en soledad, y fue una experiencia maravillosa. Y aparte porque sentí, le planteé a la editorial que yo esta obra la quería, yo no quería transmitir lo que todo el grupo STEAM H, no solo en la Argentina, yo trabajo en otros países del mundo, yo he fundamentado mi carrera y he hecho el recorrido fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá, pero también en otros países europeos y de América Latina, ¿no es cierto? Pero y la editorial lo aceptó y le pareció pertinente, y luego cuando vio cómo se desarrollaba la obra, esto llevó un año de trabajo, el ingeniero Andrés Gabor, que es un ingeniero industrial, que es el dueño y director de la editorial, estuvo muy satisfecho con la obra. Y la obra aparte es bella. Yo creo que las cosas tienen que ser bellas. Yo en ese caso suscribo el concepto de belleza de Umberto Eco, ¿no? Y el libro ante todo es bello. Es un libro que tiene una obra de arte especialmente hecha en su tapa, que además se hizo en papel de ilustración, perfeccionamos todas las imágenes con inteligencia artificial,
está hecha en absoluto bellísimos colores, se hizo en una gráfica especial que cumplía con todos estos requerimientos, porque yo sostengo eso, que las cosas tienen que ser bellas. Vivimos en la sociedad de la imagen, muchas veces las imágenes careciendo de sentido son bellas, y creo que eso es algo fundamental. Por eso yo nunca pondría a un chico a aprender con una fotocopia blanco y negro, pero eso es otra conversación. Bueno, si te parece, seguimos. Para poder como contextualizar un poco, la mayoría de todas las experiencias que se presentan en el libro están contextualizadas por estos que nosotros llamamos aliados estratégicos nacionales, en este caso, como es la CONAE. Después va a estar muy presente en algunos casos que vamos a estar hablando, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales Argentina, la CONAE. Obviamente el Centro Blas Pascal de Educación Tecnológica, que Ana María es la directora, que bueno, es el encargado de desarrollar muchos proyectos de educación y tecnología en muchas escuelas del país. Y otras instituciones, como por ejemplo es el Colegio Don Bosco. El Colegio Don Bosco está presente en el libro con algunos casos. El Instituto Albert Schweitzer, que es un instituto de Lanús en Buenos Aires. La Escuela del Parque, que es una escuela primaria y de nivel inicial en la ciudad de Buenos Aires también, en la zona de Caballito. Y la organización Cuidemos Nuestras Cuencas, que también hace parte muy importante de lo que son los proyectos nacionales que están presentes en nuestra obra. Otros aliados ya más a nivel internacional son, por ejemplo, la NASA, con los que Ana María ha trabajado muchos años, la United States Astronaut Hall of Fame, que es el Salón de la Fama de... Claro, es un museo que los astronautas retirados y los jefes de lanzamiento retirados tienen a su cargo. Es como decíamos de los gallegos de los bares, atendido por su propio dueño. Bueno, cuando se retiran los astronautas y cuando se retiran los jefes de lanzamiento, suelen trabajar activamente en este museo de astronautas que funciona en un shopping que se parece mucho al del Abasto en Buenos Aires, y yo trabajé mucho con ellos como miembro del jurado de sus ferias de ciencias y ferias de arte en el espacio, y luego como la NASA tomó el bastión de STEAM, ahora trabajamos en el Fairbanks Science Center, que es el centro que creó la NASA solo para STEM, y eso lo hacemos en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Bueno, después varias universidades también, no sé si querés que las nombre todas. Sí, está en la Duke University, que es una universidad sumamente prestigiosa en áreas de ciencias sociales y humanas, fuertemente atravesadas por la tecnología. La Universidad de California en Irvine, la sede de Irvine, donde se gestiona gran parte de la teoría que subyace y los marcos filosóficos que subyacen a este tipo de trabajo, y el Rensselaer Polytechnic Institute, con el que yo hago los proyectos de etnomatemática. Su director, Ron Eglash, es un genio, y yo les traje acá un libro, porque si hay acá algún matemático, este libro es una joya que no debieran dejar de tener, que se llama African Fractals, y con él lo que hicimos fue trabajar con la Universidad de Dakar en Senegal, porque Dakar es la capital del Senegal, y ahí se gestó esta obra, Fractales Africanos, y con la que hemos hecho proyectos que ya vamos a mostrar. También la Taft University es una universidad con la que hemos trabajado mucho. También hemos desarrollado proyectos de ciencias integradas con ellos, y muchos de los proyectos, por más que uno a veces piensa que estos proyectos quedan como grandes y que son para capaz estudiantes adultos o universidades, la mayoría de los proyectos nosotros los hemos hecho en nivel primario y en nivel secundario con adolescentes y niños, por lo que
esto creo que es muy importante, no es que no se puede hacer trabajos y proyectos de ciencias integradas con niños, sino que al contrario, los proyectos de ciencias integradas con niños son los que después generan un aprendizaje muy significativo para todos. Y bueno, por eso es que queremos también dar a conocer un poco la obra que hemos elaborado. De hecho, vamos a mostrar proyectos hechos con salas de 5 años, de modo tal como para romper esta idea mítica en un punto, que los chicos tienen que tener un grado de desarrollo de ciertas competencias lógicas, porque el STEM, si algo tiene, es que trabaja mucho con espacios intuitivos, espacios inspiradores, creativos, intuitivos, y eso es competencia también de los niños muy pequeños. Bueno, antes de continuar, Ana María me había pedido algo que yo me estoy olvidando. Ana María me pidió que yo explicara un poco cómo funciona el libro. El libro es un libro que es navegable, ¿sí? Si bien está su versión física, que es esta, que a lo largo de todo el libro está lleno de QRs, ¿sí? También algunos QRs van a ir apareciendo acá en la presentación. Los QRs, no sé si todos saben, por las dudas lo explicamos, los QRs son como códigos de barra un poco más complejos, que nos permiten redireccionar hacia un montón de cosas diferentes, entre ellas, por ejemplo, los materiales complementarios que tenemos desarrollados con Ana María y con los otros especialistas que trabajan con nosotros. Particularmente, algo que me gusta destacar de las obras que hace Ana María, y bueno, de esta obra en particular, los QRs que hay presentes a lo largo de toda la obra llevan a links complementarios. En ningún momento uno, cuando escanea un QR del libro, se encuentra con lo mismo que está leyendo, ¿sí? Entonces, creo que tiene un valor especial la posibilidad de navegarlo, porque uno lee lo que está en el libro y después con el QR puede ampliar, puede profundizar, puede encontrarse con ejemplos, los casos, con los materiales que utilizamos, porque todo lo que nosotros hemos elaborado en general lo compartimos con licencia Creative Commons, que es para que cualquiera lo pueda utilizar, cualquiera lo pueda reversionar y modificar, porque creemos que la educación tiene que ser así, tiene que ser una experiencia de compartir, ¿no? No podemos privatizar nosotros el conocimiento. Entonces, todo el material que nosotros mencionamos, utilizamos y trabajamos a lo largo de los proyectos que están presentes, todo está disponible para su descarga, para su reutilización, su modificación de la forma que lo deseen, ¿no? A través de los QRs del libro. Y también el libro tiene una versión navegable, que es una versión online, que la editorial Maypuec tiene una plataforma online específica que es para libros virtuales. El libro también está en formato EPUB, que es para los e-reader como el Kindle, pero su versión navegable en la app de Maypuec permite la interacción con todos los QRs directamente como enlaces, ¿sí? Entonces te permite ir del libro al material complementario, a las páginas complementarias, a las fuentes, todo de una forma mucho más rápida y más instantánea, ¿no? Sí, una cosa que creo que es importante es que el lector se convierte en un sujeto de su propia experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Puede tomar apuntes, puede resaltar palabras, puede ir a sitios web, tiene una interfaz de inteligencia artificial como para hacer ciertos tipos de exploraciones en territorios muy específicos, que es para lo que es muy buena ciertas plataformas de inteligencia artificial. Todo eso lo brinda la editorial en la versión multimedia, en formato multimedia del libro. Y eso me parece sumamente productivo, vuelvo a decir, convirtiendo al lector en un coprotagonista y en un socio estratégico y necesario. Bueno, y ahora un poco sí entrando más en la temática específica. ¿De dónde viene esta obra? ¿Sí? Esta obra viene de lo que, ya Ana María un poco spoileó. Estas siglas STEM-H vienen un poco de lo que es la experiencia del trabajo interdisciplinario, ¿sí? de las ciencias integradas. La sigla viene del inglés Science, Technology, Engineering, Arts, Math and Humanities, Humanistics, perdón.
que traducido significa ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas y humanidades, ¿sí? Humanísticas. Esta experiencia de esta obra gira en torno a estos proyectos, trabajos y distintas prácticas que se dan a partir de la integración de todas estas ciencias, ¿sí? Hay veces que no está 100% visible la totalidad de estas ciencias, pero cuando uno empieza a dudar un poco más en estos proyectos se da cuenta que de una forma o de otra todas estas ciencias terminan estando presentes siempre. Y teniendo conversaciones interesantes. Vamos a instalar un concepto que nos va a recorrer en toda la presentación que hagamos. Richard Rorty, un sociólogo norteamericano que falleció en el 2007, decía que este era un tiempo no de verdades axiomáticas, sino de mantener las conversaciones en movimiento como formas de investigación implícita. Nosotros todo el tiempo con los proyectos mantenemos las conversaciones en movimiento. Y la obra, en la versión que está en la plataforma, porque la obra está escrita en red, la obra no es secuencial. Eso es lo primero que hay que plantear como una cuestión importante. Esto también está escrito en red. Los nodos terminales de la red son los códigos QR de los que habló Pablo. Entonces yo voy y vengo, estoy acá, voy al QR, voy a la multimedia, vengo, tengo una asociación estratégica y dinámica del libro con el celular, del celular con el libro. Va a la nube está estratificada. Entonces de repente hay palabras que, como diría el filólogo y lingüista Elias Canetti, merecen ser convocadas especialmente. Entonces las transformamos en glosario. El glosario como una herramienta, no como una descripción. El glosario que es mágico porque convierte a las palabras en términos teóricos del discurso científico. Y cuando estábamos escribiendo el libro, esta es una infidencia intelectual, si se quiere, teníamos un montón de palabras y de ideas y de oraciones que fuimos, hasta que le dimos la forma definitiva con cada uno de los coautores. Y hay palabras que al final, como decía Canetti, hay que pedirles que se retiren, que esta vez no tienen lugar. Que quizás en otra obra las volvamos a llamar para que estén presentes y para que sean parte. Y eso a uno le da pena, porque uno lo escribió, lo fundamentó, le otorgó una rigurosidad, le otorgó un sentido. Pero hay un momento cuando la obra cobra este nivel de definición, a esas palabras hay que invitarlas a retirarse. A veces cuando uno escribe, cree que puede poner todo, y eso es como un gran error. Entonces hay que tener ese tipo de ejercicio intelectual de saber finalmente con qué me voy a quedar y qué cosa no va a tener cabida en esta oportunidad. Un poco más de infidencia, yo creo que a todos los coautores nos debe haber pasado lo mismo. Cuando estábamos viendo, bueno, qué cosas incluir y qué cosas no, Ana María y nuestra colaboradora estratégica Zoe, nuestra colaboradora que también es coautora, nos iban como diciendo, bueno, tenés este límite, ¿sí? Hay que respetar este límite, no se puede pasar de 28 millones de páginas, no sé. A veces es muy difícil poder como poner todo lo que uno quiere poner en, un capítulo tiene 20 páginas, un poco más de 20 páginas, depende del capítulo, hay capítulos más largos y más cortos, pero... Sí, pero esto tiene una medida, y además tiene una medida porque en la era tecnológica, la tecnología ha generado estos objetos que ya no son físicos mayormente, son objetos de información y tienen que ser autocontenidos y autoconsistentes y atesorar un sentido fuerte y propio. Y eso tiene una medida.
Y uno, si me preguntan en un punto, yo lo tengo percibido ya hasta como una cuestión orgánica, que cuando yo leo las participaciones digo, esto es demasiado largo, esto tiene que cobrar este tipo de reconversión, porque lo que ha hecho la tecnología es reconfigurar la dimensión espacio-tiempo, que es fundamental en el devenir de la experiencia humana, y el libro no está fuera de eso, el libro también está dentro de eso, y entonces le cabe eso y hay que respetárselo, porque el libro no está hecho en cualquier tiempo, el libro no está hecho en la era postindustrial, está hecho en la era tecnológica, y la era tecnológica tiene un conjunto de percepciones que ya se han adueñado de cada uno de ustedes, los que están acá, más los que están virtuales, y ustedes perciben eso, y la percepción tiene una dimensión y tiene una medida, y no se puede pasar de eso. Por eso está esto que plantea Pablo. Bueno, un poco más de cómo es esta obra. Como decíamos, es una obra transmedia diseñada en red, destinada a una sociedad que piensa en red, actúa en red y vive en red. Por eso esto que decía Ana anteriormente sobre esta experiencia transmedia del libro. Y está publicado, como decíamos, en dos formatos, digital y físico. Y algo muy importante, todos los capítulos tienen un inicio con un mapa conceptual navegable que está online, que cada autor fue armando con Ana María y que permite poder como visualizar el contenido total del capítulo en una imagen inicial que te permite entender un poco cuál va a ser la corriente que va a seguir cada capítulo. Además de... Bueno, si querés. Para los que puede interesarles, la herramienta con la que hacemos esos mapas conceptuales, nosotros trabajamos asociados con una plataforma que se produce, de una empresa de inteligencia artificial, que se produjo y se produce y se actualiza en Estados Unidos. Físicamente ellos están en Tallahassee, y son el IHMC CIMAP Tools. Entonces ellos han armado una cosa maravillosa para armar mapas conceptuales, mapas de conocimiento y sopas de conocimiento. Entonces, nosotros trabajamos con ellos y tenemos las licencias como para estar en la nube, como para estar local en cada máquina, y aparece un concepto colaborador que es el CIMAPper, que es el que hace mapas conceptuales con otros y se asocia con otros para hacer buenos mapas conceptuales. Esos mapas conceptuales son multimedia y multilingüe, por eso tienen videos, tienen audios, imágenes, hipervínculos, a enlaces, y hasta van a programas que se ejecutan y vuelven. Entonces es una cosa muy interesante y muy linda. Y una vez que le digo, paremos todo, el mapa está terminado, ellos nos prestan los servidores. Y entonces en esos servidores nosotros subimos, de una manera correcta, hay que hacerlo, el mapa para que conserve toda la navegabilidad de la multimedia. Y entonces esos mapas son los que inician cada uno de los capítulos del libro. Y lo convierten en una experiencia interesante. Y bueno, y todos los capítulos, luego del contenido del capítulo propio, terminan siempre con el glosario, como decía Ana María, que el glosario busca ampliar, no solamente definir, busca poder como completar lo que se está hablando en la obra, y además finaliza obviamente con las fuentes, pero casi todos los capítulos finalizan con un espacio que se llama Otras fuentes y otras voces, en las que hacemos intervenir a otras fuentes u otras voces que capaz parecen, en algunos capítulos parece que no tienen nada que ver, pero que tienen mucho que ver, ¿sí? No sé si querés hablar un poquito de eso. Sí, a mí me gusta siempre crear espacios de tensión y controversia. Esto no es, bueno, nosotros sabemos de esto, entonces nosotros les vamos a decir cómo lo hicimos para que ustedes lo hagan igual. Ah, ¿qué te pasa? No funcionan así las cosas. Entonces la primera controversia la planteamos nosotros acá. Nosotros
glosario fuentes, mapa conceptual, el contenido, los códigos QR para lo impreso, todo el espacio multimedial con la plataforma y las herramientas que tiene la plataforma. Lo que hacemos cuando ponemos fuentes, otras voces, es crear la controversia, crear un espacio de tensión, crear una superficie. ¿Para qué? Para discutir, para debatir, para ahuyentar los espacios dogmáticos y aún más los axiomáticos. Entonces, esto creemos que en los tiempos que corren, y volviendo a Rorty, lo que queremos mantener es una conversación en movimiento, de la que participamos nosotros, los que escribieron con nosotros, ustedes que están sentados acá, los que participan después de las experiencias, todos estamos incluidos. Y eso genera una posibilidad de enriquecimiento muy importante y aparte ahuyenta una cosa interesante, que es decir, esto se hace bajo determinadas condiciones y si se tienen determinados recursos. Y si no, esto no se puede hacer, porque esto es para los que los gringos del norte dicen los have y los have nots, los que tienen y los que no tienen. No, acá están todos, acá están los que tienen, los que no tienen. Mi directora de NASA, la doctora Jane Hodges, trabajó en 59 países. Me acuerdo de una vez que trabajó en Nigeria, en la aldea. La aldea, el aula tenía 130 alumnos, que es el promedio que hay en África en las aulas. Y el profesor de ciencias había hecho un libro de ciencias con los recursos que él tenía, que era papel de almacén cortado por él, no tenía papel de hojas para escribir, no, él tenía papel de almacén. Y él cortaba las hojas artesanalmente, escribió el libro de ciencias, y yo me acuerdo que yo vi el original, que estaba pegado el lomo con cola de carpintero. Así vino el libro de África. La NASA se lo imprimió, bueno, por supuesto, se hicieron miles y miles de ejemplares, que por supuesto en forma totalmente gratuita, formó parte de un proyecto, y era el libro de ciencias de esa aldea en Nigeria, con los ecosistemas, que era lo que él veía en su trayecto de su casa a la escuela y lo que los chicos veían también en ese mismo ámbito. Entonces, acá están todos incluidos, porque acá lo que es importante es el mundo de las ideas, y después todo lo demás se flexibiliza, se adapta, se conversa en función de lo que cada uno, de la realidad que vive cada uno y de las posibilidades que tiene cada uno. Sí, algo que hablábamos ayer con Ana María cuando veníamos pensamos un poco juntos cómo presentar el libro y demás, decíamos la importancia de esto de que la posibilidad de hacer proyectos de ciencias integradas no depende de un presupuesto, no depende de tener plata, no depende de que el colegio, la institución o la organización disponga un fondo especial sino que muchas y la mayoría de las veces depende de voluntad. Depende de voluntad, por un lado obviamente de la institución, de que realmente avale un proyecto como este, depende de voluntad de parte de los docentes, que lo apliquen, que tengan la inquietud depende de, obviamente, muchas veces voluntad de parte de los estudiantes, ¿no? Porque uno puede remar mucho, pero si realmente del otro lado no tenemos una voluntad que acompañe, es difícil. Pero más de una vez, los estudiantes no son los que no tienen la voluntad, ¿no? Y puede ser que sea porque le estamos cerrando a el contenido o el proyecto que estamos pensando para ciertos alumnos en particular, pero lo importante es eso, no depende de que haya un presupuesto, no depende de que haya dinero, no depende que alguien invierta específicamente, sino que depende de la creatividad, la voluntad, depende de que seamos inquietos. Hoy decíamos con Ana María, lo que más importa es la inquietud, ¿no?
que si nos estancamos, si nos dejamos nosotros de preguntar, si dejamos nosotros de estar inquietos por otras cosas, es cuando, bueno, después, esto no sucede, ¿no? Decíamos hoy. No sé si querés que ya avancemos, porque ya pasamos un rato largo hablando. Vamos a tratar de ir recorriendo un poco los capítulos a grandes zancadas, porque ya pasó media hora, ¿no? Uno no se da cuenta y el tiempo corre. Bueno, en el primer capítulo es como un capítulo más de marco, ¿no es cierto? Donde se presenta el paradigma STEM. El título es Repensar la ciencia y la tecnología hoy, el paradigma STEM, H. Y bueno, arranca situando un poco lo que es el paradigma STEM en el mundo, en las escuelas, en sus convergencias. Sitúa las NTICs, ¿sí? las TICs, las tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad, y las nuevas tecnologías en el hoy. Después aborda un poco los orígenes del modelo STEM, que en su origen no es como hoy se lo nombra, sino que arranca como solamente ciencias tecnológicas. Bueno, arranca antes, pero en el libro, no sé si en el libro no lo... Arranca con una denominación que le da la National Science Foundation en Estados Unidos, que era SMET. Y bueno, era bien de ciencias duras, era ciencia, matemática, ingeniería y tecnología. Porque la CNT, que son el paraguas de todo esto, ahí tenemos la biotecnología, hay distintos paradigmas para la CNT. Yo uso mucho el paradigma BANG, que es bits, átomos, neuronas y genes. Y abajo de ese paraguas están las CNTICs, abajo de ese paraguas está el STIMH, y lo que hacemos en el capítulo 1 es dar un marco para pensar todo eso. Categorías de análisis, autores, cuestiones teóricas, para pensar el mundo global, porque todo esto está dentro del mundo global, y el mundo global con la CNT, con las CNTICs y con esto metido adentro. Es como si fueran capas de una cebolla o una mamushka. Después en el segundo capítulo abordamos lo que es STEAM en el mundo, ¿sí? Y se hace un recorrido de los distintos lugares en los que STEAM hoy es un modelo que se impulsa, ¿no es cierto? Que se promueve como algo importante y a poner en juego, ¿no? Se arranca con la era tecnológica, de la economía industrial a la economía del saber. Después se hace un recorrido del STEAM por el mundo, empezando por Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, India, China, Australia, Nueva Zelanda y América Latina, que son los países y regiones en las que el STEAM hoy está cobrando una importancia muy significativa. Y finalizando el capítulo con lo fundamental, ¿no? de la importancia de definir STEAM como una política de Estado, que esto es algo que, con Ana María venimos charlando mucho de... cuando hablamos de política de Estado no hablamos de el Estado, sino hablamos de que sea una política de Estado de la población, ¿no? Porque el Estado no es el gobierno únicamente, sino no estamos hablando del gobierno, estamos hablando porque China lo tiene como política de Estado, India lo tiene como política de Estado, con ese avance tecnológico impresionante que tiene India. Estados Unidos, sacarse el sombrero 3 veces, porque yo estuve estudiando especialmente el discurso que da George Washington en 1790, y les habla en 1790 en el discurso, en la apertura de las sesiones del Parlamento, está dedicado a la ciencia y a la tecnología. Él no hablaba de tecnología, pero hablaba de tecnología. Cuando tenés un presidente que en 1790 abre las sesiones del Congreso con un discurso de ese tipo, evidentemente está diciendo algo muy importante sobre lo que hay que hacer en el país. Y luego, aún con los cuestionamientos que tuvo Bush padre y Bush hijo, siguieron como política de Estado. Obama fue un gran impulsor de todo esto, y entonces, claro que tienen una continuidad, tienen una consistencia, tienen una coherencia, tienen una vocación. La academia tiene una vocación fuerte, unida todo el tiempo a los proyectos que se van materializando en las escuelas primarias y secundarias.
Inglaterra tiene, y por algo Inglaterra tiene la cátedra lucasiana de Isaac Newton en la Universidad de Cambridge. Todas esas cosas no son azarosas. Todo eso está marcando una matriz de ideas en la sociedad que drena y tienen el Imperial College y tienen todos esos lugares que son impresionantes, son maravillosos y van determinando. Ellos también lo tienen como en política de Estado. Entonces, en América Latina tenemos un problema. Nosotros acá en la Argentina estamos como con otro tipo de sesgo, pero en los restos de países de América Latina hablan de cuestiones, a ver, entiéndaseme bien, lo ponen todo como en una cuestión de género, dar oportunidades a los que no tienen, lo cual me parece que es fantástico, pero no puedo parar ahí, Tengo que hacer proyectos que tengan una calidad y una consistencia y una trascendencia, porque si lo dejo solo en una cuestión social, es altamente insuficiente, no puedo quedarme ahí. Eso es un poco lo que no quería dejar de resaltar. Bien, entonces en este segundo capítulo se va haciendo un recorrido por el mundo y cómo el STEM está presente en distintos lugares. Y en el capítulo 3 se presenta como esta transformación del STEM al STEM H, donde se va incluyendo el campo artístico, la creatividad, el aprendizaje como imperativo inspirador, ¿sí? La experiencia de humanizando cambios para hacer arte y ciencia. Y bueno, ahí ya se empiezan a hablar un poco de casos y experiencias. Este es el primer capítulo que nombra casos y experiencias realizados por nosotros, por el equipo de autores. No sé si querés hablar un poco de ahí la autora. Bueno, ahí la tenemos de coautora, que seguro debe estar conectada, Rosana Rodríguez. Rosana Rodríguez es es como leonardiana ella, ¿no? Que tiene todo el conocimiento necesario de científico, tecnológico, artístico, de las artes visuales. Es impresionante. Y entonces, claro, que los proyectos tienen una esencia y una naturaleza. Yo tengo una percepción que el arte va a salvar al mundo. Y entonces, haberla encontrado a Rosana en nuestro camino, yo les hablaba mucho a ellos de Rosana, porque yo la conocí en el proyecto de Cuidando Nuestras Cuencas, y los proyectos maravillosos que hace que ya después de eso vamos a hablar, y es fundamental eso. Porque, claro, está toda la cosa de que arma los pigmentos, de lo que los textiles, que esto, que lo otro, siempre te sorprende con algo nuevo. Trabaja en el impenetrable, los trabajos que hacen en el impenetrable son maravillosos. Hay un proyecto en el libro que es el de postales migratorias, que es maravilloso. Entonces, y ahí la fundación de los hijos de Mauricio Secher, que la gente lo conoce porque ve los cuadros que transforma pajaritos en peces, peces en pajaritos y todas estas cuestiones. ¿Y qué tiene abajo eso? Y abajo eso tiene un teorema. Y arriba del teorema, ¿qué tiene? Y arriba del teorema tiene una serie de cuestiones matemáticas. Ella es un arquitecto y él tenía una muy buena formación matemática y hizo esas obras maravillosas que hizo, y nosotros trabajamos con eso con los chicos, y los chicos terminan haciendo sus propias obras de arte, las terminan convirtiendo en textiles, las terminan convirtiendo en objetos. Y si ustedes capturan ese QR, está todo el proyecto, con los videos, con las 4 estrategias para teselar. La tesela para los romanos era la figura que podía replicar en el plano sin intersticios vacíos. Y esto Escher lo aplica en su obra, tanto a nivel bidimensional como tridimensional,
y hacemos un proyecto muy lindo con eso, y lo armamos todos los materiales, que de eso vamos a hablar después cuando nos planteemos qué pasa con el capítulo 6, y lo transformamos en este tipo de proyectos que a los chicos les encanta hacerlos. Yo creo que esto, algo importante es entender esto, ¿no? Son proyectos de ciencias integradas, ¿no? Porque uno dice arte y dice matemática y dice arte, son muchas cosas, digo, ¿no? Pero hay veces que parece como muy lejano, ¿no? La matemática, la ciencia, la ingeniería, y sin embargo, cuando uno ve proyectos así como este proyecto de Tesserados, este proyecto creo que lo hicimos con cuarto grado algún año, ¿no es cierto? Si no recuerdo mal, con séptimo también. Son proyectos que, obviamente, que en cada nivel educativo uno lo hace con una profundidad, con una meticulosidad distinta, ¿no? Con cuarto grado no es lo mismo que hacerlo con séptimo grado, no es lo mismo que hacerlo con un estudiante de secundaria, donde capaz los conceptos matemáticos que hay por detrás pueden cobrar muchísimo más sentido que, la explicación más rudimentaria que logra entender un chico de cuarto grado. Pero sin embargo, la matemática y el arte está súper conectada y un poco por ahí viene la experiencia de Leonardo da Vinci, ¿no? Que después vamos a estar hablando más adelante, ¿no? Que esta experiencia de que dentro del mundo del arte, dentro de todas las cosas del arte, está presente todo lo demás también, ¿no? Entonces, por eso es que hoy en día, dentro de lo que es STEM, hay una fuerte impronta del arte también, ¿no? Porque el arte no está desconectado de todo esto también. El Rhode Island Institute of Design de Estados Unidos fue el que dijo, un momento, ¿a dónde me van a poner la A en el STEM? La negoció la A. Y no se movió de ahí hasta que no se la pusieron. Y cuánta razón tenían, porque se hacen unos proyectos maravillosos con esa A incluida dentro de las ciencias integradas. Bueno, después en el capítulo 4, que yo soy el coautor de este capítulo, el capítulo arranca con una contextualización filosófica de lo que es el pensamiento computacional, la cibernética, la programación y la robótica dentro de lo que son la pata de la ingeniería de los proyectos STEM. Arranca con todo un marco filosófico, hay mucho, es un poco extensa esa parte, es muy interesante. Después tenemos el marco conceptual, metodológico y operativo, donde presentamos también, por decirlo así, una secuencia, una progresión de cómo incorporar la programación, la robótica y la electrónica dentro de estos proyectos STEM. Y después, viene toda la presentación de por qué la programación y la robótica viene a ser importante en estos proyectos, con apoyo de secuencias progresivas de cómo hacemos para enseñar esto, porque muchas veces parece como muy complejo enseñar. Nosotros enseñamos con Ana María, siempre que trabajamos juntos, enseñamos desde sala de 5 programación, e incluso a veces desde sala de 4, en algunos colegios que hemos dado en sala de 4 también hemos empezado en sala de 4. ¿Cómo hacemos para introducir el pensamiento computacional? Obviamente que no enseñamos a programar a los chicos en sala de 4, pero sí esta experiencia de la programación es una forma de pensar, ¿no? El pensamiento lógico, matemático que tiene por detrás la programación, después te ayuda en un montón de otras cosas, en un montón de otros ámbitos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros a lo largo de este capítulo también presentamos, cómo hacer para poder hacer esto desde sala de 5, por ejemplo, ¿no? Y hay toda una progresión de cómo poder ir profundizando cada vez más un poquitito en la enseñanza de la programación, la electrónica, la robótica, en distintos niveles de educación. Y está acompañado obviamente por casos que hemos implementado. Hay una herramienta que ayuda mucho, que es usar bien Scratch. El MIT es un lugar luminoso y maravilloso que nos ha entregado y nos sigue entregando en forma totalmente actualizada, porque tienen el proyecto y los recursos, y en la plataforma Scratch es absolutamente bien usada, es maravillosa, porque permite transversalizar. Nosotros en el Instituto Albert Schweitzer, en la Escuela del Parque, y en distintos ámbitos. Acá también, en el colegio. En el colegio se utilizan y nos permite transversalizar, ver pueblos originarios y programar con Scratch todas las cuestiones que los están definiendo en un territorio determinado. Y eso todo, usar bien Scratch de manera transversal a las distintas disciplinas del conocimiento es sumamente productivo e inspirador.
y a los chicos además les encanta. Bueno, contamos algunos casos, como por ejemplo este primero que se llama Las grúas y las jirafas y los dientes flojos. Esta fue una actividad que desarrollamos a lo largo de la pandemia en una sala de 5, porque sí, la sala de 5 durante la pandemia también tenía su espacio de educación tecnológica. Se conectaban todas las semanas por videollamada conmigo y con un video disparador que se llama La grúa y la jirafa de Vladimir Berini. Sí, que es ganador de muchísimos premios este video, que lo trajo Ana María, me lo presentó Ana María, yo le dije, con esto hablamos 2 minutos, y dijimos, con esto tenemos que hacer algo con los dientes flojos, porque realmente es un video muy cortito, disparador obviamente, donde una grúa se enamora de una jirafa. ¿Sí? La jirafa viene en un barco de África y porque se la estaban llevando a un zoológico. La grúa la ve cuando pasa con el barco por el puerto y se enamora, se queda enamorada de la jirafa, y a lo largo de los días la jirafa la grúa puede ver a la jirafa o no, dependiendo de la cantidad de containers que hay en el puerto, pero en un momento de golpe la grúa se da cuenta que la jirafa no está más en el zoológico y la ve que se está yendo en un barco porque se está yendo de vuelta a África, y ahí toma una decisión de, bueno, irse con la jirafa a África, ¿no? Ese video disparador, que es muy cortito, fue muy bello, muy bien armado, fue nuestro disparador para, con los dientes flojos, con los chicos de sala de 5 del colegio de la Escuela del Parque, poder pensar juntos cómo se continuaría esta historia, ¿sí? Cómo a partir de este disparador, de esta historia que termina, el autor lo termina ahí, ¿no? La grúa se fue con la jirafa, punto. Y ahí termina la historia, ¿no? Sin embargo... Y se las ve caminando a las dos, claro, como ya que son una pareja, por la sabana africana. Y bueno, ¿y cómo a partir de ahí? ¿Qué pasa después? ¿No? Y nos planteamos con los chicos de sala de 5, ¿qué pasa después? Y a lo largo de, creo que fueron 2 meses, ¿no?, de trabajo, Ana, ya no me acuerdo. Sí. Fueron como 2 meses de trabajo con ellos. Todas las sesiones que teníamos por videollamada durante la pandemia, nos preguntábamos, bueno, ¿y ahora cómo sigue esta historia, no? Y ellos, a lo largo de las reuniones que hacíamos por videollamada, ellos iban en grupos, porque eran videollamadas grupales. Teníamos, creo que 4 grupos en ese momento trabajando en simultáneo, o 3, no me acuerdo ya. No, 4. 4 grupos trabajando en simultáneo, porque la videollamada con los más chiquitos era un poco más complejo que con los más grandes, que podías tener todos juntos. Cada grupo iba armando su continuación de la historia, ¿no? Ellos iban diciendo qué querían que sucediera, cómo querían que sucediera, agregaban otros personajes que se inventaban ellos. Obviamente que eso después me implicaba mucho trabajo a mí por mi cuenta, porque yo después, a veces en vivo con ellos lo íbamos programando, obviamente que no terminaban de comprender cómo se programaba, pero sí ellos me decían, no, que se mueva para allá, que se mueva para acá, que diga esto, que diga aquello, y además ellos le iban grabando las voces a los personajes en la videollamada. Entonces, a lo largo de esos meses, yo iba completando después por fuera de la videollamada la programación de Scratch, y al final de todo veíamos todos juntos, toda la sala de 5 juntos, con los papás, con todos, en una videollamada conjunta, las producciones de los 4 grupos de que si escanean el QR los pueden ver. Fue una actividad que fue muy hermosa, donde el arte estuvo muy presente. Había algunas cosas que dibujamos nosotros, otras cosas que utilizamos de la propia galería de Scratch, animamos cosas. Los chicos realmente le pusieron un montón de ellos a esta experiencia, y ellos cada vez porque lo que le pasaba a la escuela era, ¿cómo hacemos para que los chicos se conecten, no? Bueno, porque dependían de la familia muchas veces, ¿no? Pero a mí lo que las familias me decían después es, a la única clase que me decían que se querían conectar sí o sí era la clase de educación tecnológica para ellos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que para mí fue algo hermoso, fue muy complejo, fue mucho trabajo que hicimos, pero realmente verlos disfrutar al final de su obra que hicieron fue una experiencia alucinante. Y este proyecto yo después lo hice en el Instituto Albert Schweitzer, pero le di, las maestras, todo, le dimos otro sesgo, que era un sesgo de tipo científico, que era un sesgo yo le produje una cantidad de materiales, y entonces aparecía esta cuestión, aparecieron cuestiones literarias, si una grúa qué pensaban ellos, si se podía enamorar de una jirafa. ¿Y por qué era que se enamoraba? Porque son parecidas, decían los chicos, y porque se podían mirar a los ojos.
Entonces después aparecía que cómo era el cuello de la grúa, cómo era el de la jirafa, después aparecía cómo se parecía al nuestro, que la jirafa y nosotros tenemos 7 vértebras, a pesar de que en la forma es absolutamente, naturalmente diferente. Y entonces, después empezaron a ver qué le pasaba a las jirafas, si estaban en extinción, qué pasaba con las jirafas blancas. Bueno, no los quiero aburrir con esto. Pero uno puede ir metamorfoseando y dando el sesgo que la escuela le quiere dar, que el grupo necesita. Que el grupo también, ¿no? necesita, y digamos que por eso hablo de la flexibilidad, que es un factor fundamental en este tipo de proyectos. Otra experiencia que hicimos acá en el Colegio Don Bosco, que no saben en el Colegio Don Bosco que era un proyecto STEM, pero porque lo hicieron, y que es un proyecto que se hizo el año pasado, hace 2 años, para la Feria de Ciencias, que lo hicimos con un par de estudiantes que están aquí presentes hoy. Fue un proyecto que se hizo en torno a la exploración del pH, ¿sí? Este proyecto fue, o sea, yo digo que no saben porque no fue algo formalizado, sino que se hizo, ¿no? Y que se planteó como algo que hicimos, ¿no? Sin embargo, por detrás había una experiencia de proyecto STEM porque conjugaron un montón de cosas, un montón de acciones que hacen que uno ve ese proyecto y dice, bueno, acá hay un proyecto STEM, ¿no es cierto? Bueno, el proyecto a grandes rasgos arranca con una investigación sobre lo que es el pH, desde el área de ciencias. Se plantea todo lo que es, bueno, cómo funciona el pH, cómo se mide el pH, qué cosas son ácidas, qué cosas son básicas, qué cosas son neutras. Y así se fue haciendo toda una experiencia de los chicos en el laboratorio de química, con las profesoras de ciencias naturales, de investigación sobre el pH, de probar qué elementos eran, qué elementos no eran. Y después venían a la clase de programación, porque en 7º grado acá tenemos una clase de programación, y en base a lo que habían investigado, lo que habían recaudado, lo que habían encontrado cada uno, armamos un videojuego con realidad aumentada en Scratch, que también si escanean el QR lo pueden jugar, en el que la persona que juega tiene que ir clasificando los elementos, si son ácidos, básicos o neutros, y ir clasificándolos, ¿no? Además, el juego te va enseñando, si vos ubicas bien una cosa te dice que está bien, si ubicas mal te dice que no, y si es ácido, básico o neutro, en cada caso. Entonces, el objetivo en parte también era poder como contar un poco qué es lo que habían ellos aprendido, ¿no? Se presentó en la Feria de Ciencias, y bueno, esta experiencia integra como la experiencia de las ciencias naturales, la experiencia de poder expresar y explicar lo que sabían. Y bueno, la programación, la informática, el diseño, porque ellos tenían que diseñar sus propios elementos, y bueno, obviamente la expresión oral, porque ellos tenían que grabar sus audios, tenían que hacer las explicaciones iniciales y demás. Y después otro proyecto también que hicimos con los mismos chicos. Ayer me di cuenta que con los mismos chicos habíamos hecho los 2 proyectos, pero bueno, casualidades de la vida. El año pasado los chicos se presentaron en la Olimpiada OFIRCA, que es la Olimpiada Federal de Robótica y Programación, de acá que lo organiza la Universidad Abierta Interamericana, donde, bueno, de cada año hay algo distinto, ¿no es cierto? Este año está enfocada sobre lo que es las ciudades inteligentes, que también están participando este año ellos. Y el año pasado tenían que armar un robot limpiador de playas, ¿no? Y para poder lograr resolver ese desafío, ellos tuvieron que hacer un montón de cosas. No solamente armar el robot, no solamente programarlo, no solamente pensar cómo hacerlo, porque la consigna es armen un robot limpiador de playa, ¿sí? Y eso, para cada estudiante que participó de la Olimpiada, significó algo distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que solamente conocían la playa del mar, diseñaron robots limpiadores de playa de mar, que capaz filtraban la arena, ¿no? Agarraban con un tamiz y filtraban la arena y con eso limpiaban la playa. Pero los chicos decidieron que, como vivimos en Bariloche, nuestra playa no es una playa de arena, ¿no? Entonces, bueno, se plantearon cómo hacer para poder diseñar un robot que limpie nuestras playas, ¿no? Entonces, bueno, parte fue, bueno, ver cuáles son las características de nuestras playas, cómo hacemos para detectar cuando estamos en la playa y cuando se nos acaba la playa. Bueno, hubo un montón de cosas que ellos tenían que pensar, además de que tenían que implementar un sistema de energía renovable que le permitiera al robot cargarse. Bueno, había un montón de consignas que planteaban desafíos que ellos tenían que lograr resolver, ¿no?
Y para eso necesitaban investigar, necesitaban estudiar, necesitaban hacer un montón de cosas que, bueno, hoy categorizamos como un proyecto STEM. Lo mismo, es un proyecto que capaz en el momento no se planteó como un proyecto STEM, pero cuando uno mira hacia atrás dice, bueno, acá ellos tenían que armar una maqueta donde el arte estuvo muy presente. Hoy el proyecto que están haciendo es más todavía porque tienen que armar una ciudad inteligente, entonces están que cortando cartoncitos, que pintando, ¿no? Hay un montón de arte de por medio. Las chicas acá también que están presentes también están haciéndolo este año. Pero bueno, estos proyectos que al principio parecen como solo de programación o solo de robótica o solo de electrónica, cuando uno lo mira en detalle tiene un montón de investigar, de entender, de ver cómo es el entorno, de ver, bueno, cómo resolver un problema, ¿no? ¿Cuál es la problemática? ¿Existe esta problemática en nuestro ambiente? ¿No existe? Bueno, toda esta experiencia tiene mucho que ver con todas estas otras ciencias que integran el modelo STEM, ¿no? Salimos de mi capítulo porque ya hablé mucho. Siguiendo con el capítulo 5, el aporte de las tecnologías espaciales, bueno, y el proyecto de la CONAE como eje del STEM H. Como decía Ana María al principio, nosotros hace ya unos 10 años más o menos, ¿no, Ana? Venimos trabajando en conjunto con la CONAE, con el proyecto de ellos que se llama 2MP. Desde el 2014. 2014. Desde el 2014 estamos trabajando en conjunto con la CONAE. Ellos en la CONAE desarrollaron hace varios años un software que es de tratamiento de imágenes satelitales para educación y a lo largo de los años nosotros fuimos tomando, al principio nos enteramos del proyecto y nos quisimos sumar al proyecto. Al principio utilizábamos lo que nos daban ellos y después nos quedó chico eso que nos daban, entonces se nos planteó la necesidad de empezar a desarrollar nuestros propios proyectos en base a la tecnología satelital. Ustedes, no sé si todos saben, pero Argentina es uno de los países espaciales. Tenemos muchos satélites en el espacio nosotros, entre ellos el más conocido, el ARSAT, que fue uno de los últimos que se lanzó de telecomunicaciones, pero antes de ese ARSAT hubo muchos otros satélites que trabajan como observadores de la Tierra, ¿no? Y los proyectos que tenemos en conjunto con la NASA, un proyecto relevante es el Aquarius ACT, la serie SAC, producida por el INVAC, SACA, SACP, SACC, SACT. La NASA consideraba muy relevante su proyecto Aquarius ACT. Aquarius es el transbordador, SACT es el satélite, lo que se llama una carga útil, que por supuesto el transbordador no lleva un solo satélite, lleva para que sea económico, lleva una cantidad de satélites y luego los pone en el espacio. Durante el gobierno de Menem pasó algo muy importante en la Argentina respecto a este tipo de tecnologías, que firmaron un convenio y un contrato con Brasil. Brasil tiene una plataforma de prueba de satélites muy importante, estoy hablando de satélites astronómicos. Y entonces el INVAP producía esos satélites iban en un avión Antonov ruso, como para poder llevar un satélite, no cualquier avión te lleva un satélite. Y luego estaban en el banco de pruebas durante una cantidad de meses, y una vez que estaban absolutamente probados y listos para ir al espacio, volvían los satélites a la Argentina. Entonces otra vez en un avión Antonov iban a Cabo Cañaveral, donde se hacía el lanzamiento de los satélites, de este tipo de satélites. Entonces, Argentina es un país espacial. Hay 4 países espaciales en América: Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Hay países que tienen actividades espaciales, pero no son países espaciales, porque no tienen el territorio, porque no tienen la geopolítica que los hace pasibles de ser países espaciales. Argentina tiene ese atributo magnífico y es muy importante que tengamos eso también como una política de Estado. Otra vez volviendo al mismo concepto. Este proyecto que hacemos con la CONAE, que lo hacemos con la Escuela del Parque, y lo hacemos con el Instituto Albert Schweitzer,
nos permite trabajar contenidos de ciencias naturales y ciencias sociales. ¿Qué produce la CONAE con el programa con este software que desarrolló, que es el 2MP? Bases de datos. Bases de datos que permiten trabajar los contenidos. Vamos a dar algunos ejemplos de proyectos hechos tanto en la Escuela del Parque como en el Instituto Albert Schweitzer. Sí, algo que no sé si todo el mundo sabe, pero todo lo que son los satélites observadores de la Tierra son de acceso público porque los satélites observadores de la Tierra no son estacionarios. Hay dos tipos de satélites, satélites estacionarios y satélites orbitales, ¿sí? que van orbitando la Tierra. Los satélites estacionarios son de propiedad exclusiva de un país, como por ejemplo puede ser el ARSAT, que es un satélite estacionario, porque únicamente cubre el territorio argentino, ¿sí? Y da cobertura al territorio argentino. En cambio, los satélites observadores de la Tierra son satélites que van girando de polo a polo y a lo largo de su trayectoria, de su órbita, van pudiendo observar toda la Tierra completa. Y todas esas bases de datos son accesibles por todas las organizaciones de todos los países. Entonces la CONAE no solamente descarga las imágenes satelitales de nuestros satélites enviados al espacio, sino que puede acceder a las imágenes que toman otros satélites de otros países que hacen la misma función de los satélites que hablaba Ana María, que son desarrollados acá en INVAP. Y esas bases de datos están públicas en la página de la CONAE y además ellos desarrollan esto que acá está nombrado como PAT, que es la sigla de paquete autocontenido temático, donde cada PAT tiene una temática, ¿sí? Por ejemplo, en este caso está acá el ejemplo del cruce de los Andes, cómo poder hacer un análisis del cruce de los Andes a partir de imágenes satelitales. Uno puede descargarse un paquete autocontenido temático de la página de la CONAE y después utilizarlo para hacer lo que uno quiera en realidad. Claro, y lo que uno hace es reconstruir el cruce de los Andes. No le tiene que creer a nadie que le cuenta cómo fue el cruce de los Andes. Lo reconstruye la ruta de los lugartenientes de San Martín, que fueron 4, que iban con poquita gente, porque era de la guerra de Zapa, era para hacer espionaje, era para despistar, era para confundir, era para que los realistas que estaban en Chile se volvieran locos y no supieran qué hacer con eso. Que en eso San Martín fue un genio, un estratega militar maravilloso. Y por otro lado, lo maravilloso también es que los chicos reconstruyen la ruta de San Martín desde el Plumerillo hasta el Paso de las Yaretas y después reconstruyen el camino de las Heras y después las batallas que se libraron, ya las Heras y San Martín juntos en Chile, y luego el camino hacia Santiago, donde ahí ya van a liberar Perú, pero que eso ya no forma parte de la base de datos. Entonces, lo interesante que tienen este tipo de bases de datos de la CONAE es que el chico construye la experiencia, arma los mapas satelitales, construye sus propias coberturas vectoriales que como una lasaña van enriqueciendo el mapa y va gestionando la reconstrucción de un hecho histórico de la trascendencia, como en este caso, que tiene el cruce de los Andes. Y uno se puede preguntar capaz, bueno, ¿qué diferencia hay de hacerlo con un mapa tradicional, ¿no es cierto?, con un mapa satelital tradicional? La diferencia principal es que, por ejemplo, cuando uno hace el trabajo con el software uno puede no solamente ver un mapa satelital, sino puede ver no solamente los accidentes geográficos, también puede ver todas las estaciones dentro de ese accidente geográfico. Entonces, una pregunta que solemos hacer cuando hacemos este proyecto de cruce de los Andes es ¿por qué San Martín cruza cuando cruza? ¿No? Entonces, cuando uno ve las imágenes satelitales de por dónde cruza San Martín en las distintas estaciones del año, se da cuenta, bueno, por qué San Martín elige cierta fecha para iniciar su cruce, cierta otra para lograr el cruce de los Andes, que está marcado por las estaciones, obviamente, ¿no? Uno como adulto se da cuenta rápidamente, pero el estudiante muchas veces
no cobra sentido de por qué se hace cuando se hace. Y acá uno puede ver también, bueno, lo estratega que era San Martín, ¿no? Que toma sus decisiones estratégicas en base a, bueno, conocer también el entorno en el que se tenía que mover. Bueno, acá está proyectado un ejemplo de un mapa satelital desarrollado por algún grupo, no sé por qué grupo será esto, porque nosotros tenemos ahí, todos los años nos guardamos 50 millones de mapas satelitales armados por todos nuestros estudiantes, pero bueno, este es un mapa satelital del cruce de los Andes, donde todas las líneas que están marcadas no es que ya vienen, sino que la arman los mismos estudiantes, ¿no? Entonces ellos tienen que ir viendo si hay ciertas como marcas geográficas que son fáciles de determinar, porque con latitud y longitud uno puede poner puntos geográficos fácilmente en el programa, y después uno puede ir haciendo el trazado del recorrido que hace cada una de las columnas del cruce de los Andes. Entonces, bueno, por ejemplo, este es un caso de estudio. De estos hay un montón que vienen prearmados por la CONAE, y otros muchos que, bueno, fuimos desarrollando a lo largo de los años, y bueno, otros muchos que vendrán también, seguro. Lo que subyace teóricamente a lo que hizo la CONAE es lo que se llama el análisis de casos de Gurevich, para el que le interese. Y entonces esa casuística, por ejemplo, si estudio cambio climático, nosotros hacemos este proyecto, y la casuística son 3 casos. Uno es el derretimiento de la barrera Larsen B de la Antártida. El otro son las nieves que eran del Kilimanjaro, que eran eternas, no son más eternas. Y por otro lado también todo lo que tiene que ver con el retiro del glaciar Uppsala en el Parque Nacional Los Glaciares. Entonces, la casuística es fundamental, el análisis de casos es fundamental, porque permite hacer converger conceptos que de lo contrario son totalmente abstractos, y aparece esto que yo digo, que hay que creerle a alguien cuando te dice que eso es verdad. Y acá no hay que creerle a nadie, porque yo construyo la experiencia. Lo que nos lleva al capítulo 6, que es sobre el desarrollo de materiales transmedia y la curación de contenidos como eje del STEM, que es esto que dice Ana María, ¿no? Que es muy importante la curación de contenido, la curación del material. No alcanza con buscar un par de cosas por internet, sino que uno tiene que lograr hacer una curación de contenidos muy, muy desarrollada, tiene que lograr armar un material que acompañe el proyecto que uno está queriendo desarrollar. Y hay que producir materiales que da mucho trabajo. La escuela se pasó el siglo, miren lo que digo, enseñando que en la colonia de Buenos Aires colonial usaban miriñaque y peinetón, lo cual es absolutamente mentira. No había ni miriñaque ni peinetón. Y hacían el acto escolar con martirizaban a los padres para que la nena viniera vestida con miriñaque y peinetón. En una oportunidad nosotros como Centro Blas Pascal ganamos un subsidio del Fondo Nacional de las Artes para trabajar con el Museo Nacional del Traje de Buenos Aires. Sus directoras, que tenían una cabeza impresionante lo que sabían esas mujeres, y aparte el acervo maravilloso, me dicen, por favor, lo primero que hay que desmitificar es que en la colonia no hay miriñaque ni peinetón. Me dice, hay moda imperio, hay peineta y mantilla. Entonces, ellas todo me trajeron, y un rol fundamental, me dicen ellas, lo cumple el abanico. Y entonces a mí se me ocurrió, esas locuras, ¿ustedes no me permitirían que, si yo tengo escáneres lo suficientemente poderosos, escaneemos los objetos y no las imágenes? Digo, en vez de sacarle las fotos a toda la base de datos de abanicos que tienen, que eran de materiales maravillosos, que yo pueda poner el abanico de verdad y lo escanee, y que entonces cobre una vida maravillosa. Y me dieron permiso. Fuimos con algo masculino, de la moda masculina, que ellas tenían el acervo también, que era
un chaleco especial que usaban los hombres, y esto de las mujeres, y los vestidos moda imperio, porque ustedes dicen, no, pero yo vi mujeres con Miriñaque y peinetón. Sí, en la época de Rosas, 1845. No en 1808, ni en 1809, ni en 1810, ni en 1812. Entonces, la curación de contenidos es muy importante. Nosotros hacemos muchos materiales, investigamos mucho y generamos páginas web, blogs de investigación. Es un trabajo que se hace de manera constante. En la primera parte de los trabajos que yo hacía para el área educativa de la NASA, que estaba en Cabo Cañaveral, me contrataron para eso, para hacer materiales educativos basados en los 4 programas espaciales de las Américas. Y le publiqué acá en el libro un material que hice, que queríamos estudiar la actividad del Sol, y lo hicimos a partir de los violines Stradivarius. Y ustedes dirán, ¿y qué tienen que ver los violines Stradivarius con la actividad del Sol? Y sí tenían que ver, porque en la época en Cremona, en el que Stradivari, como luthier, creaba sus maravillosos violines, hubo poquita actividad del Sol, y entonces los pinos Douglas, con los que él hacía los violines, crecían muy poquitito por unidad de tiempo. Por supuesto, todo esto está documentado científicamente, con la micrografía, con todo lo que corresponde, y después pusimos todo lo que la misión SOHO capturó respecto de la actividad solar, tormentas solares, todo. Entonces uno arma una masa crítica con un material que de por sí es un punto de partida serio, inspirador, convergente, científicamente comprobado, y entonces no es lo mismo que querer abordar un tema y decir, busquen en internet. Mi director en la Universidad de Duke decía que internet era un océano de información de 5 centímetros de espesor. Era exagerado, pero en un punto era cierto. Entonces, cuando uno confronta el material y lo pone en ese, y otra vez crea un espacio de tensión, crea una superficie de tensión para probar cuán cierto es todo lo que se dice ahí adentro, produce estos materiales que ustedes lo van a ver en el capítulo 6, porque están documentados, y van con los códigos QR y se los bajan y los ven y todo lo demás. Y ahí es claro cómo un material que tenga este tipo de enjundia es otro punto de partida altamente calificado y relevante como para armar un proyecto STEM que tiene una rigurosidad significativa, y eso hace una gran diferencia. Acá el coautor en el capítulo 6 armamos la perspectiva filosófica con Leo Lagorio, del filósofo del Instituto Albert Schweitzer, y allí él se asoció conmigo y aparece Martin Heidegger y aparecen. En el capítulo 3 hay un encuadre epistemológico muy importante que armó Zoe Lisieri, con la presencia de Cornelius Castoriadis, que también es, porque la perspectiva epistemológica es importante, la perspectiva filosófica es importante, la perspectiva pedagógica es importante, y la perspectiva instrumental es sumamente importante porque es la que permite hacer las cosas. Sí, yo, algo que no hablamos, voy a decir algo que es de mí nada más, ¿sí? Porque seguramente igual Ana María piensa parecido, pero por las dudas digo que es mío. No, algo que hoy, en esto que decías, no, bueno, Google, buscamos, antes decíamos googleamos, ¿no? Hoy le preguntamos al chat, ¿no? Y es algo muy presente eso, ¿no? Y lo que no nos tenemos que olvidar es que el chat se alimenta de algún lado,
¿no? Entonces, cuando le preguntamos al chat, tenemos que también saber de dónde se está alimentando el chat, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta muy potente, muy interesante para utilizar en educación también, pero hay que tener cuidado de dónde se está alimentando esa inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se alimenta de Internet, y en Internet puede escribir cualquiera, ¿sí? Hoy y desde siempre, cualquiera puede armar una página web, cualquiera puede publicarla, cualquiera puede ser una fuente, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, yo quiero usar la inteligencia artificial hoy, sí. ¿La puedo usar? Sí. ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Quién la va a alimentar? ¿La va a alimentar Internet? ¿La voy a alimentar yo? ¿Quién le va a dar ese nutriente que me va a hacer que eso que estoy haciendo tenga un sentido y una rigurosidad también? Mi esposa me dice que no porque ella es especialista en inteligencia artificial, pero yo voy a seguir diciendo que sí, no me importa. Pero bueno, esto, ¿no? Creo que sobre todo en educación es muy importante esto que decimos de la rigurosidad, ¿no? De la curación de contenido, ¿no? Porque es un riesgo muy grande que corremos muchas veces de no hacer curación de contenido, no decir, bueno, por acá vamos, ¿no? Este es el camino que tenemos que seguir. Bueno, uno de los casos que destacamos de este capítulo es este caso de la copa de la justa medida. Es un caso que trabajamos por un lado en primaria y por otro lado en secundaria lo trabajó Ana María con el filósofo Lagorio, que es el autor de este capítulo. Particularmente en este proyecto de la Copa de Pitágoras, es un proyecto en el que más se hace presente lo que es las ciencias humanas, ¿sí? La filosofía, la experiencia de Platón que plantea la justa medida, de Pitágoras que presenta esta copa de la justa medida, y cómo este concepto de lo suficiente, ¿no? De cuándo es la justa medida, ¿no? A lo largo del proyecto está todo documentado, ¿no? Yo la copa de Pitágoras la traje de Grecia y estaba en Atenas y había toda una cosa de artesanos hermosísima, y de repente vi eso y le pregunté y digo, ¿y esto cómo funciona? Me dice, me decía el griego, en inglés, ¿no? Me lo decía, esta es la copa justa. Y digo, ¿por qué es la copa justa? Me dice, sí, porque tiene este límite. Y le digo, ¿qué pasa? Digo, si yo estoy abajo del límite, dice, funciona como una copa común y corriente. Y si me extralimito del límite, pierdo todo. Dice, como la vida, me decía el griego. Dice, como la vida. Si te pasas del límite, perdés todo, no perdés lo que te sobra, dice, perdés todo. Y yo dije, vamos a hacer un proyecto STEM, pero de acá a la luna. Entonces me traje dos y empezamos a trabajarlo todo con estos proyectos que realmente funcionaron. Para al que le interese la parte física que tiene por detrás, dentro de la copa de la justa medida tiene un sistema de sifón. Un sistema de sifón es un sistema que cuando el nivel de agua sobrepasa el codo del sifón, automáticamente se vacía por completo. No es que queda algo de líquido adentro. Entonces por eso es que la copa se llama de la justa medida, porque cuando uno se queda por debajo del codo del sifón, obviamente uno no lo ve por fuera del codo del sifón, a no ser que él rompa la copa. Cuando uno se queda por debajo del codo del sifón, uno lo puede usar como una copa normal, pero cuando uno se sobrepasa del límite del sifón, ahí es cuando, automáticamente por la base de la copa se vacía toda completa la copa. Y es muy rápido el vaciado del sifón, ¿sí? Porque es un vacío. Y cuando hace el vacío, automáticamente succiona todo el contenido de la copa. Nosotros en primaria trabajamos desde el área de ciencias naturales, desde el área de educación tecnológica y desde el área de humanidades. Por un lado viendo los conceptos filosóficos que había por detrás de la copa, por otro lado viendo los conceptos físicos que tenía la copa por detrás, y después desde el área de tecnología vimos cómo hacer para reproducir una copa de Pitágoras. Entonces hicimos modelos 3D, los diseñaron los chicos, imprimimos la copa en 3D, imprimimos cortes verticales para que se pueda visualizar el sistema que tiene por dentro. Bueno, hicimos todo un montón de cosas hicimos con este proyecto, y después Ana María lo llevó al nivel secundario con el profe de filosofía y abordó también, profundizó muchísimo más en toda la parte filosófica que tiene por detrás esta copa, además de que siguió elaborando también todo lo que ya dijimos. No sé si querés profundizar más, estamos un poco cortos de tiempo. No, está bien. Porque esto es largo. Ya estamos terminando igual. No sé si querés hablar del proyecto de filosofía de Mito a los Lobos. ¿De Mito al Lobo?
Bueno, eso lo hicimos con Leo Lagorio, con el profesor de filosofía en el Instituto Schweitzer, la materia que se llama filosofía en sexto año. Y con esta plataforma de los mapas conceptuales que les digo, hicimos un proyecto del mito al logos, armamos un polígono de ideas con bibliografías que creaban un espacio de tensión, que creaban una superficie de tensión, de un italiano que se llama Giorgio Colli, de otro que se llama Colubarizzi. Bueno, y armamos toda esa bibliografía. Estaba Nietzsche también, y después invitamos a los chicos a que eligieran un sesgo, y cada grupo armó un mapa conceptual. Armamos 11 mapas conceptuales, y después yo armé un único mapa conceptual donde los 11 mapas conceptuales que los chicos habían hecho y que estaban ya subidos a los servidores de la plataforma que les conté que te prestan los servidores y te los ceden gentilmente. Armamos un único mapa donde los 11 mapas conceptuales conversaban entre sí. Entonces tenés un proyecto de filosofía atravesado por la tecnología, donde cada grupo hace una producción autocontenida y autoconsistente, pero a su vez colaborativa con los integrantes de toda la otra clase, y termina en un único mapa conceptual que ustedes pueden escanear ahí y verlo funcionando con imágenes, con videos. Quedó muy lindo, la verdad que quedó muy lindo. Bueno, y por último el capítulo 7, que gira en torno a lo que es el programa de cuidado de nuestras cuencas, Sí. que es un programa en el que Ana María trabaja hace muchos años ya, en colaboración con una empresa canadiense. Bueno, ahí lo tenemos a Marcelo Amaya. Es un ingeniero agrónomo muy experimentado, sabe muchísimo, y es el coordinador general del proyecto Cuidando Nuestras Cuencas, donde hay unos 50 escuelas que tienen la propiedad de estar arriba de la misma cuenca del mismo río. Escuelas de gestión pública y privada que trabajan, que están arriba de la cuenca del río Areco o están arriba de la cuenca del río Arrecifes. Entonces se hacen proyectos, y como es un proyecto que trata de agua, la especialista es la doctora en el tema, es la doctora Inés Patterson, doctorada en hidráulica en la Universidad de París, que es co-coordinadora del proyecto. Y bueno, a lo largo de los 13 años que el proyecto tiene, los chicos presentan por las escuelas propuestas de cómo mejorar la cuenca de los ríos, tanto del Areco, de acuerdo a donde estén, como del Arrecifes, y se terminan armando biodigestores, pantanos de fitorremediación, corredores biológicos. Bueno, se han presentado en los años 3.600 proyectos y se han llevado a cabo 600. Está todo explicado y están todos documentados los proyectos para que se puedan inspirar, y para que puedan hablar con Marcelo y con Añez, y que podamos, y todos los años hay jueces de primera instancia y jueces de segunda instancia que evalúan los proyectos y terminan teniendo 10 proyectos ganadores por año que el Canadá solventa para que se realice el proyecto. Da premio a las escuelas y también da un premio monetario a los chicos. Es un proyecto, un megaproyecto global, porque se implementa en distintos lugares del mundo y realmente tiene una enorme riqueza por la variedad de instituciones que participan, porque tenemos instituciones muy urbanas y rurales, algunas con un cierto poder económico y otras que son de una humildad total y absoluta, pero todos, sin excepción, han hecho proyectos absolutamente relevantes. Ahí tenemos un montón de socios, Facultad de Ingeniería, Fundación Energizar, tenemos un montón de socios que
vienen y los especialistas en plantas nativas, Rosana Rodríguez que le pone la A al proyecto, ahí tenemos un montón de gente que trabajamos juntos y en el momento que lo hacemos somos sumamente felices. Nos juntamos todos en noviembre y pasamos 2 días juntos allá en Areco, en el ámbito de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, de la USADA, que nos brinda su infraestructura y es un proyecto que ha crecido mucho y que es sumamente relevante para la Argentina. Bueno, y para finalizar, un poco de por qué el subtítulo, sí, creo que igual ya quedó más que claro a lo largo de todo lo que fuimos hablando. Esta experiencia de Leonardo da Vinci, que en el Renacimiento nos muestra esta capacidad que tiene él de la multidisciplinariedad, ¿no? De la experiencia de que todo está conectado con todo, ¿no? Concibiendo espacios únicos, perdurables y convergentes tanto de diseño e innovación de dispositivos como de representaciones artísticas. Nosotros con el libro queremos hacer presente esta experiencia de Leonardo da Vinci como una persona multidisciplina, ¿no? Que no es que era solo arte, no es que era solo ingeniería, no es que era solo matemática, no, sino que era una persona que en todo ponía todo, ¿no? Justo el otro día había un video de un fragmento de un documental de Leonardo da Vinci donde se habla un poco de esta obra que está aquí publicada, de La Última Cena, donde está puesto absolutamente todo lo que es la matemática en juego, ¿no? Las proporciones, las estructuras, las profundidades, la experiencia de la proporción, por ejemplo, en esta obra, que él le preocupaba que el techo no podía estar muy bajo, porque si estaba muy bajo Jesús se paraba y se golpeaba la cabeza, cuando Jesús nunca se iba a parar en esta obra porque es una obra estática, ¿no es cierto? Sin embargo, todas estas cuestiones de proporcionalidad para Leonardo da Vinci eran muy importantes, ¿no? Y quizá lo que menos conocido es de Leonardo da Vinci eran las maravillosas habilidades blandas, como llaman ahora, que él tenía desarrolladas. Porque yo estuve analizando los mecenazgos y él los mecenazgos los trabajaba de una manera que él armaba con todos los acuerdos y sacaba el partido de todos los proyectos que él quería hacer. Entonces, los Medici fueron funcionales a Leonardo en lo que Leonardo se planteaba en ese momento. Pero luego los Medici dejaron de ser funcionales y el que empezó a ser funcional fue el Vaticano. Entonces él ahí, todos los proyectos que desarrolló en toda esa época fueron financiados por el Vaticano. Y yo cuando hoy hablan de los subsidios, y decía, pero Leonardo realmente sabía perfectamente que era todo esto. Por eso lo queremos sentar a Leonardo en las aulas. Queremos que, por eso el subtítulo del libro es El espíritu de Leonardo da Vinci en las aulas. ¿Por qué? Porque es necesario armar esta situación de multidisciplina de las distintas áreas del conocimiento humano, pero también es necesario tomar conciencia que hay un piso de recursos que hay que disponer, porque sin eso no se hacen los proyectos. Y no se les da la continuidad y la sustentabilidad en el tiempo. Y entonces después los proyectos se malogran y dejan de tener vigencia. Y esa no es la idea. Sí, gracias por venir. Una última cosa con esto que decías de la sustentabilidad en el tiempo, algo que hablábamos el otro día con Ana María es que la sustentabilidad en el tiempo no significa repetir siempre lo mismo, sino que significa sostener una dirección, ¿no es cierto? Porque muchas veces lo que corremos el riesgo en educación es, bueno, esto funcionó, entonces esto lo tenemos que hacer de ahora en más, siempre igual, ¿no? Y hay veces, y son muchas las veces, en las que tratamos de repetir algo y nos damos cuenta que no sirve, ¿no? Y nos frustramos muchas veces porque decimos, pero esto funcionó, esto sabíamos que funcionaba, ¿no? Entonces, esta experiencia de sostener en el tiempo no es repetir, sino que es sostener la dirección en la que uno se encara, ¿no? En la que uno se dirige. Así que bueno, les agradecemos realmente de profundo corazón a todos los que pudieron estar, a todos los que lo vieron por YouTube. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para Ana María solamente, porque es la que va a responder todas las preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta. No, porque voy a responder. Sí, porque sos muy inteligente, Ana María. No sé si alguien tiene alguna inquietud, quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo, está más que bien recibido en este momento. Y si no, bueno, vamos finalizando. Y desde ya pueden conectarse con nosotros, ayuda que necesiten,
Nosotros estamos para ayudar, nosotros estamos para sumar, nosotros estamos para hacer crecer los proyectos, así que cuenten con nosotros en lo que entiendan que podemos serles de alguna utilidad. Esa es la idea. Muchas gracias.